podríamos decir, el más común de todas las patologías que se presentan, por lo menos en el primer nivel de atención. Más aún considerando de que en estos 3 últimos años que hemos tenido de pandemia, ya hemos entrado en una endemia, a pesar de que existe todavía la emergencia nacional y la emergencia sanitaria, 2 meses más, que va a decretar el gobierno a través del Ministerio de Salud, ¿no? Incrementada por ello. Por ejemplo, cuando nosotros acudíamos a cualquier establecimiento, el 80 hasta 80% en promedio era demanda por problemas respiratorios. El 80%. Un poco casi nada, no acudían los demás, el resto de personas, pacientes, con otros problemas de salud, por 2 cosas. Uno, básicamente por temor, ¿no?, a contagiarse, y otro porque la emergencia sanitaria daba varias recomendaciones, dentro de ellas evitar aglomeraciones. Lógico pensar en el ciudadano común y corriente o de a pie, ¿no?, pensar que los establecimientos de salud les iban, pues, todos los pacientes que supuestamente o sospechosamente tenían síntomas de problemas respiratorios, y dentro de ellos básicamente de COVID-19. Eso ha pasado 19, diciembre 19, 20, 21, 22, prácticamente 3 años. Prácticamente 3 años que no nos hemos visto. 3 años que han estado haciendo prácticamente sus asignaturas en forma virtual. 3 años de sobredemanda de población por patologías respiratorias a los establecimientos de salud y también hospitales, ¿no?, cuyo análisis estadístico ha ido disminuyendo, ¿no?, desde que se inicia la pandemia hasta el día de hoy, en una curva o una pendiente totalmente descendente, porque en la actualidad ya no tenemos casos COVID muy graves ni graves, ¿no?, y la frecuencia también ha disminuido. Si ustedes revisan en internet, van a ver las páginas de la Dirección Regional de Salud de Tacna, ya casi ya no hay casos, 2 casitos, 3 casos por día que se presentan, y la tasa de mortalidad ya es casi 0. Probablemente si hay algún paciente que fallece, debe tener alguna comorbilidad, por lo menos pensamos eso nosotros, por la frecuencia, más no porque la enfermedad en sí o propiamente dicha desencadena pues mortalidad alta. O sea que la tasa de mortalidad es baja, la tasa de incidencia es baja, no existe tasa de prevalencia porque son enfermedades agudas, ¿no? Entonces todo eso ha cambiado el comportamiento ahora en los establecimientos de salud. Entonces hoy en día hablamos de que ya se ha invertido la demanda, ¿no? Pocos pacientes acuden por problemas respiratorios y más es la recuperación de otros pacientes con otras comorbilidades, con otras patologías que frecuentemente acudían a los establecimientos de salud de primer nivel, ¿no?, y se está retomando nuevamente la regularidad, no normalidad, sino la regularidad en la atención versus demanda de pacientes. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes vayan a hacer sus prácticas en sus establecimientos de salud, van a estar con sus docentes. Estoy pensando ponerles o colocarles en práctica que revisen directivas, una sola directiva normal, normativa o sanitaria en relación a COVID-19, que todavía hay que conocerlo un poquito más, ¿no? Y probablemente si es que el docente está atendiendo, ¿no?, y hay pacientes respiratorios que creo que no podrían ustedes ahí examinar. ¿Por qué les digo que no? Que prácticamente probablemente no, porque la gran mayoría de estos profesores trabajan en áreas no COVID. Y en los establecimientos, como saben, es de conocimiento también de ustedes, existen 2 tipos de corredores de atención: área COVID, área no COVID, y todavía permanece esa
División de atención de demanda por medidas de bioseguridad, a pesar de que les estoy diciendo que ya casi no hay COVID, pero no hay que bajar la guardia. Entonces, si el docente de práctica le toca ya COVID, formidable, porque van a tener ahí oportunidad, ¿no?, de examinar de repente, ¿no?, bien protegidos. Ya eso ya depende del docente. O de repente puede decir, no, yo no quiero exponer a mis alumnos, vámonos a otra área. Y hagan la parte analítica, descriptiva del trabajo que se les va a enviar en la práctica. ¿Sí? Lectura de una norma sanitaria, comentarios, discusiones, conclusiones que puedan ustedes realizar con el profesor en los respectivos centros de prácticas. ¿Listo? Muy bien. Eso como una breve introducción. Ahora vamos a ver el tema en sí. Primero analizando algunos datos estadísticos que manejan tanto la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud, que pues son concordantes, porque los problemas respiratorios no solamente son de mayor incidencia o frecuencia en algunas regiones o en algunos países, sino es a nivel mundial. Entonces, a nivel mundial, y más aún en los países en desarrollo, los países latinoamericanos, sudamericanos, ¿no?, se cumple esta, mira, sí se nota, ¿no? ¿Bien? Sí, ¿no? Entonces, se cumple esta frecuencia epidemiológica o estadística de las infecciones respiratorias agudas. Según la OPS, ¿no?, según la OPS, considera, en base a estudios generados, datos estadísticos, que en los niños menores de 1 año, que es donde más frecuencia hay en problemas respiratorios, ocupan o consideradas las 3 primeras causas de muerte, hasta en 1, 2 o 3, en menores de 1 año. Entonces alta, ¿verdad? Ahora, hay regiones en las cuales es la primera causa, países subdesarrollados, regiones en vías de desarrollo, donde hay problemas sanitarios, la cultura sanitaria. En los niños de 1 a 4 años, según la OMS, constituyen o están entre las 2 primeras causas de muerte. Entonces se va agravando un poquito más, ¿no? ¿Y por qué será que en los menores de 1 año es menos? O sea, hay un margen más de una edad más, 1 año más, un año etario más. Porque hoy en día se incide bastante a nivel mundial sobre la lactancia materna, ¿verdad? O sea, el niño está más protegido aparentemente en esa edad, pero cuando empieza ya a destetarse, cuando empieza la alimentación suplementaria, pasa esto. Ya no tienen ese factor inmunológico protector. Entonces, a raíz de eso, probablemente se hace más grave y más frecuente la tasa de mortalidad en niños a mayor grupo etario. Y en niños menores de 5 años constituyen el 30%, ¿no?, del total de defunciones anuales. Imagínense. Si analizamos esto comparativamente con otras patologías, van a ver por qué es malo diferente. Hasta con el cáncer, que está de moda también ahora en los grupos etarios más altos. Entonces, por estas razones, dado que la incidencia de las infecciones respiratorias son más en niños, y también, como vamos a ver posteriormente, más en adultos mayores, es de que recae una gran importancia lo que es promoción y prevención de la salud. ¿Ya? Promoción y prevención de la salud, para bajar estos índices. Como van a ver también algunos datos que vamos a mostrar, los más resaltantes he tratado de sacarles, para que pueda impactar la idea cómo se maneja este problema. Entonces, en niños, ¿no?, menores de 1 año, 3 primeras causas, de 1 a 4 años, 2 primeras causas, y en menores de 5 años, 30% de la población muere por problemas respiratorios en general. ¿Cuál es la principal complicación de los problemas respiratorios? Son las neumonías. El niño no muere por problemas respiratorios simples, altos o bajos, muere por la complicación, es decir, por la neumonía.
¿Cómo se llega a este problema? Cuando no ha sido debidamente tratado oportunamente o no ha tenido todas las medidas de promoción y prevención que debe conocer no solamente el que estudia medicina o el que es médico o el profesional de la salud, sino en la misma comunidad, la misma familia. Entonces, si no se trabaja en equipo conjuntamente todos, con participación multidisciplinaria, multisectorial, no vamos a poder disminuir esto siendo algo fácil para prevenirla, ¿no? En la población general, o sea, del total de pobladores, independientemente del grupo etario, ocupa el primer lugar, ¿ya? Entonces, la neumonía, ¿no?, es la principal causa de muerte en toda la población general, de todas las patologías. Por lo tanto, también nos vuelve a afirmar que se trata pues, de un problema de salud pública. Encontré un estudio comparativo 2018-2017 que evaluaba estrategias de intervención para disminuir los índices de mora y mortalidad por IRA, especialmente neumonía. ¿Y qué se encuentra? Aquí viene el tema, que en menores de 5 años hubo una disminución, ¿no?, del 9.8% de casos. O sea que estratégicamente estábamos bien, ¿cierto? Estábamos bien, antes de la pandemia. Porque después de la pandemia, olvídate, esto ya fue una alarma, pues, ¿no? O sea, los problemas respiratorios son uno de uno. En la época de pandemia. Estamos hablando antes de pandemia. En los mayores de 60 años bajamos la guardia. Lo que más nos preocupamos en niños, en niños, y como que dejamos un poquito los adultos mayores. Cuando estudios han demostrado que en los dos extremos hay mayor incidencia de casos de IRA. Entonces, ¿qué pasó? Que en los mayores de 60 años se habían incrementado en un 17%. ¿Ah? 17% de casos de neumonía. Por lo tanto, debe haber habido, si hay más estudios, mayor tasa de mortalidad en adultos mayores que en niños. ¿Perfecto? ¿Qué más? Se hizo un estudio de vigilancia epidemiológica, porque ahora hay una dirección de vigilancia epidemiológica que ha tomado bastante importancia para hacer el monitoreo y seguimiento de todos los problemas infecciosos y no infecciosos, ¿ya?, transmisibles o no transmisibles. Y hay equipos especializados que hacen este seguimiento. Y para los casos de neumonía se hizo la vigilancia centinela, ¿no?, por este problema, ¿no?, del virus respiratorio. Y según esta vigilancia, ¿cuál es la predominancia que se encontró? Que en todas las edades el agente etiológico de mayor predominancia era el H1N1 influenza. H1N1. Y en menores de 2 años, el mayor factor etiológico se lo debe al virus sincicial respiratorio. ¿Ah? Ambos virus, pero diferentes, ¿se cuenta? O sea, hay mayor predominancia. Eso no quiere decir tampoco que en los adultos, ¿no?, o en todas las edades predomina este y es solamente ese. No, puede haber también el otro, sino que hay mayor predominancia, ¿ya?, mayor frecuencia de presentación de ese factor etiológico en esta diferencia de grupos etarios. ¿Y quiénes eran los más vulnerables, o sea, los más susceptibles de padecer esta enfermedad? Los mayores de 60 años. Y en ese estudio, ¿no?, Centinela, vieron de que probablemente tenía mayor relación porque el virus H1N1 es el de mayor, ¿no?, presentación en las comunidades. Y como se había bajado la guardia, como vimos anteriormente, ¿no?, probablemente eso ha influido para que aumente ese porcentaje pues, de 17%. Eso es lo más básico que ustedes deben conocer como datos estadísticos. Hay más, pero son casi relativamente similares, porque el comportamiento es similar. Desde el punto de vista etiológico, todos los pacientes que acuden a los establecimientos de salud, pandemia o no pandemia, son producidos por virus, la mayor parte.
Y nosotros sabemos, como estudiantes de medicina, de que no existe tratamiento etiológico antiviral para los problemas respiratorios. ¿No es cierto? Los virus no tienen tratamiento antibacteriano, no se tratan con antibióticos, antimicrobianos, no. Por lo tanto, moralejas, si quisiéramos terminar la clase, diríamos que más del 80%, o en promedio un 80% no necesita tratamiento antibiótico. Pero si revisamos las historias clínicas en los establecimientos de salud, estoy hablando en términos general, vamos a ver que los médicos, muchos de nosotros colegas tenemos temor a las complicaciones, ¿no? Y nos metemos en la médica, no se nos vaya a complicar, de repente puede ser una bacteriana si no tengo bien definidos los síntomas y signos clínicos que me orienten así es un problema infeccioso bacteriano o no infeccioso bacteriano. Y le metemos antibióticos cuando le estamos haciendo más daño. Más daño. Entonces, ustedes, el reto es de que ustedes profundicen más para poder determinar si es un caso clínico de cualquier ira, diferenciarla si es viral o bacteriana, pensando que la mayor incidencia de casos de problemas respiratorios son virales. ¿Ya? Entonces, por eso que en el factor etiológico hemos puesto este tipo de virus y bacterias que son más frecuentes. Hay un montón, ¿cierto? Empezando por los estreptococos, los estafilococos y todo lo demás, que pueden también originar problemas respiratorios, infecciosos, pero los más comunes, dada esa incidencia, estos estudios que tenemos, ¿no? Está pues el virus sincitial respiratorio, ¿no? Que es causante de la mayor parte de problemas respiratorios, ¿no? Tanto del tracto respiratorio alto como del tracto respiratorio bajo. Tenemos a la bacteria de Morbus influenza, que es a la que generalmente le atacamos cuando estamos con antibióticos, y tenemos el virus de parainfluenza, que es estacional, más que todo durante los meses de invierno, pero todos ellos pueden estar concomitantemente actuando en cualquier época e intervenir en cualquier parte del tracto respiratorio y a cualquier grupo etario. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Estoy dándole lo más sencillo que he podido sacar. El primer nivel es así. El primer nivel es prevención y promoción. Para mí, como centrista, yo voy más por ahí. La parte clínica la van a ver ustedes en la clínica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, para una clasificación fácil, para el médico, ¿no? Cuando sale, termina su carrera y se va a hacer su segundo, es básico que conozcan esto. Porque ahí van a tratar eso, allá en la parte rural, cuando hagan su salud, y van a maquinar de salud, no van a tener pues, laboratorio, no van a tener equipos sofisticados para poder determinar, a ver qué problema hay. No, de repente se van a ir ahí, van a tratar los problemas como síndromes, conjunto de síntomas y signos que me orientan a un diagnóstico general. Entonces los problemas respiratorios, cerramos los ojitos y nos imaginamos el cuerpo humano. Se dividen en infecciones del tracto respiratorio superior, ¿no? Y del tracto respiratorio inferior. Del tracto superior, ¿quiénes están? Los problemas del resfriado común, que son los más frecuentes. Están las faringitis, por ubicación nomás aquí, faringitis, están las amigdalitis, están las otitis, las sinusitis, las laringitis, las epiglottitis. Cada itis, dependiendo de la inflamación del órgano, ¿cierto? Fácil, pues. Si yo tengo congestión nasal, ¿me voy a pensar en qué? ¿En qué hay problema bronquial? No, pues, es un resfriado. Una rinofaringitis aguda, te hagas en la boquita para te inflamar la gargantita y todo, faringitis. Y listo. Se acabó, no me hago problemas. Si el niño viene o la mamá refiere o el adulto viene y me duele los oídos, pues eso puede ser de antemano. Si me duele y ¿qué le digo? Y tengo sensación febril, se trata de un problema pues del oído, pues ¿cómo se llama eso? Otitis, pues acabó. Bueno, no me voy a ir a buscar otras cosas que no son directamente las que me refiere el paciente. Por eso les digo síntomas y síndromes. ¿Qué más? Sinusitis, senos paranasales. Laringitis, pues veo la laringe, pues está disfónico el paciente, oye, está disfónico, ya pues laringe. ¿Para qué más el problema? ¿Se cuenta? Y las epiglottitis. Y si nos bajamos ya al tracto respiratorio inferior, ya estaríamos hablando de problemas de los bronquios,
¿sí? Ya a nivel pulmonar, hablamos de la propia específicamente, hablando de la neumonía, que ya deben estar afectándose los alveolos pulmonares, o sea, ya está agarrando ya también como pulmonar, ¿no? Podemos hablar de problemas crónicos como el asma bronquial, paciente que viene con estridor, le sirve el pecho, dificultad para respirar, qué sé yo, fácil para diagnosticar también, no tiene a veces ni fiebre, ¿no? El paciente nos orienta al tipo de diagnóstico. Y el síndrome de obstrucción bronquial, que lo tomamos hace poco, ¿no? Enfermedad obstructiva crónica pulmonar. ¿Listo? Entonces, eso es todo. Eso es todo lo que es IRAS, desde el punto de vista de patología, de enfermedades. ¿Listo? ¿Cuáles son los principales síntomas? Si estamos hablando de tema respiratorio, ¿no? Obviamente que lo principal que va a llamar la atención y que casi todos los que tienen problemas de tracto respiratorio va a ser tos. Y en el momento que el paciente me dice tengo tos, ya pues ya tengo que orientar mi diagnóstico, ¿no es cierto? Y voy a ir investigando qué otras cositas más hay para focalizarlo. ¿Por qué la tos? Ahora, la tos es igual que la diarrea, ¿no es cierto? Es un acto reflejo normal del organismo, de ese órgano, que le está diciendo estoy mal, me estoy defendiendo. Esa es la tos. Por eso que ya no se utilizan antitusígenos para la tos. ¿Saben, no es cierto? Ya no. Antes, ¿qué hacíamos, Pedro? Niño tenía tos, antes que se sepa todo esto, ¿no? Estamos hablando de las décadas pasadas también, ¿no? ¡Pam! Tratábamos de sedar la tos y el paciente dice, ¡bravo! ¡Qué bien! Me ha curado, mi médico me ha curado. No, olvídense. ¿Qué tal si es una bronquitis? ¿Qué estamos haciendo? Estamos impidiendo que esas secreciones que se forman, que están contaminadas, se queden en el organismo y se hacen más crónicas. En lugar de ayudarlo, lo estamos agravando el cuadro probablemente. Entonces, la tos es algo que tiene el paciente que le dice, ¿sabe qué? Estoy mal y mi organismo se está defendiendo. Dame algo más para ayudarlo, ¿no? Un expectorante, o líquidos suficientes, ¿no? Para poder purificar más las secreciones y que puedan salir a través de la expectoración con la tos. Entonces, uno de los principales síntomas es la tos. ¿Qué más les va a decir los niños o los adultos? ¿No? Secreción nasal, ¿no? La famosa rinorrea, la famosa chis. Tupidez nasal, ¿no? Congestión nasal. Dolor de garganta, ya cuando ya está avanzando más el proceso, ya estamos aquí. Dolor de oídos, si fuese pues un problema inflamatorio de una otitis, ¿no? La disfonía, que está más pegada a la faringitis, pero más pegada a la laringitis. La respiración ruidosa, ya estamos hablando de problemas bronquiales. Y finalmente, si no el paciente se mejora, empiezan ya las complicaciones, los signos relativamente a la alarma, que también vamos a ver después, que es la dificultad respiratoria. Cuando el cuadro es grave, ya pues encuentra que es grave, ¿no? Frecuencia respiratoria aumentada, ¿cierto? Dificultad para respirar. Hasta a veces van a encontrar pacientes niños generalmente con problemas cianóticos por falta de oxigenación, dificultad respiratoria grave. Entonces esos son los principales síntomas y signos de los problemas respiratorios. ¿Cómo vamos a evaluar en el primer nivel de atención estos pacientes? Primero, una evaluación clínica y clasificarlos. Sin anamnesis, ¿no es cierto? Semiología, ¿sí? Y lo clasificamos. Alto, bajo. Listo, así es simple. Alto, bajo. Problema respiratorio alto, problema respiratorio bajo. Y de entre los dos, nosotros vamos a dilucidar qué tipo de problema o patología tiene el paciente. Importantísimo que conozcamos los signos de alarma como médicos. Paciente que tenga cianosis, ¿no? Su piel está medio azulada, el color de la piel está medio azulada, por falta de oxigenación. Ya es un signo de alarma, ¿no? Acá ya no es un problema simple. Probablemente con eso ya tendría que referirlo antes de pedir, como vamos a ver también después, ¿no? Porque hay que respetar los niveles de atención. Para eso hay primero, segundo, tercer nivel. Hay establecimiento segundo y primer nivel con categorías 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Hay que saber eso para manejar bien el sistema de experiencia y
contrarreferencia cuando haya signos de alarma o complicación de los problemas respiratorios. No queremos que se llegue a una neumonía, ¿por qué? Porque wow, la tasa es alta, se me puede morir el paciente. Estridor general, laringio bronquial, respiración superficial, ya no hay parénquima pulmonar, porque los alveolos están congestionándose demasiado, y finalmente la dificultad respiratoria. En estos casos, ¿no? En niños, por ejemplo, en niños está establecido ya un protocolo de atención. ¿Cuál es el signo de neumonía en niños? Le van a preguntar a sus profesores, ¿eh? Así como cuando hay deshidratación, hay signo de pie. ¿Cómo se llama cuando el niño respira y se le hunde la... aleteo de las sales acá? ¿Cómo se llama? Si no saben eso, ¿no? Han hecho biología, ¿no es cierto? ¿Ya han hecho biología? Tiraje subcostal. Tiraje subcostal. Cuando respira el niño y se hunde entre costillita y costillita, se ve el hundimiento, ¿no es cierto? Cuando hay eso, vamos a cerrar. No se queden con su paciente. Prefieran al hospital. Porque sin radiografía, yo les apuesto que un 95% para arriba es neumonía. Y si es basal, cantadito. Cantadito. Y si quieren más todavía, ponen el estetoscopio en cuenta el crépito, se acabó. Neumonía, sin radiografía, sin nada. Referencia hospital. ¿Por qué? Porque las neumonías se tratan en hospital porque el paciente requiere hospitalización. ¿Listo? Muy bien. Entonces, importantísimo conocer estos signos de alarma para tener presente bien la referencia del paciente cuando los casos se complican. ¿Qué más vamos a hacer? Ese paciente que llega a su consulta, no solamente tiene que, si es niño, se tiene que educar al acompañante, y si es adulto, al mismo paciente, ¿no? Entonces ese paciente tiene que ir con indicaciones, con conocimiento, ¿no?, del problema que tiene el paciente. Y una vez, si yo lo trato al paciente, vamos a decir que se trata de una bronquitis aguda, que es común, ¿no? Y generalmente se hacen los controles cada 48 horas, ¿ya? No se olviden. Lo regular es cada 48 horas. Ahora, escapa esa regla la gravedad del problema por el cual viene el paciente, ¿no? Si es una bronquitis aguda bien evidente, con compromiso que probablemente se me pueda complicar, 24 horas, pues, ¿no? Monitoreo 24 horas, simple control 24 horas, le explico a la mamá o al mismo paciente si es adulto. Y si es una patología regular que ustedes piensan que con tratamiento que le están dando se va a mejorar, 48 horas para saber cómo está. Generalmente, como son problemas respiratorios simples, no regresan. ¿Para qué voy si ya estoy bien? Pues, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador en el primer nivel? Al toque, pasa la voz a la enfermera, que va a venir ese paciente para que le haga seguimiento domiciliario. Eso es prevención. Eso es lo que tiene que hacer el personal de salud en el establecimiento. No lo va a hacer el médico, salvo que sea un problema grave. Pero ustedes tienen que coordinar para que ese paciente pueda, ¿no?, ser monitoreado con el personal que cuenta el establecimiento. En este caso, un enfermero, mínimo una enfermera. ¿Ya? Existen los factores de riesgo, están orientados a determinar por factores, ¿no?, de indicadores. Existen, por ejemplo, los factores de riesgo ambientales. Y en los factores de riesgo ambientales, ¿no?, están varios, ¿no? Está primero la contaminación ambiental, dentro y fuera del hogar. Es lógico pensar que si yo respiro, ¿no?, oxígeno puro, voy a tener mayor predisposición a oxigenar mis órganos. Pero si yo vivo en un área contaminada, vamos a decir, los que
trabajan, por ejemplo, en las minas, en los campos, y no usan las medidas de protección, sus mascarillas adecuadamente, estarán más expuestos a tener problemas respiratorios, ¿cierto? Probablemente no infecciosos, pero sí condicionan a problemas respiratorios infecciosos. O sea, actúan como factores previstos a problemas respiratorios. Entonces, desde el punto de vista de medioambiental, entonces evitar, ¿no?, recibir o vivir en un ambiente contaminado, o en su defecto usar las medidas de protección que se requieren. ¿Qué más? Más que todo como hábitos, evitar los cambios bruscos de temperatura. La higiene es muy importante, ¿no es cierto? Es muy importante, pero hay que también cuidarse, porque los cambios bruscos de temperatura pueden también actuar como factores, ¿no?, desencadenantes de un problema respiratorio. Entonces, no hay que, mejor dicho, hay que recomendar de que cuando uno se hace higiene, ¿no?, esté pues en un ambiente que no haya brusquedad de temperatura de un ambiente a otro hasta que el paciente salga. Se me ocurre, por ejemplo, ¿no?, si yo estoy en un servicio duchándome, ¿no?, y ya estamos en invierno, ¿qué haría? ¿Me ducho y me salgo a la primera vez así al aire libre? No, ¿no es cierto? Primero me voy a tener que secar, cambiar, adecuar la temperatura y después posteriormente salir. Lo que hacen muchos otros y piensan que la parálisis facial es el producto, por ejemplo, de la exposición brusca al aire, ¿no?, a ese cambio brusco, también puede, ¿no es cierto?, consideran como un factor bonito. Podría yo abrir el espacio donde estoy y tranquilamente la temperatura ambiente se va a equiparar con de fuera adentro y de dentro hacia afuera. Evitar esos cambios bruscos de temperatura. Y esto sí se cumple. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, cuando vienen los cambios estacionales de verano a invierno, los cuadros respiratorios aumentan. Aumenta rápido. ¿Por qué? Justamente por este problema, este factor que estamos viendo. ¿Qué más? Asistencia a lugares de concentración públicos. Esto ya lo aprendimos con el COVID-19, ¿cierto? Todo problema respiratorio se contagia a través de las vías respiratorias. Por lo tanto, si yo estoy en un concentrado, como el que estamos ahora, y hay un caso de COVID, probablemente nos infectemos todos, siempre y cuando el paciente, por lo menos tosa o estornuda, porque a través de las gotitas del útero o del medio ambiente se podemos contaminar todos. Por eso es que nos dijeron a nosotros de que no debiéramos hacer clases presenciales, sino virtuales, porque era un factor a considerar en esta pandemia. Que debemos conservarla así, como hábito, como costumbre. ¿Sí? Por eso que al sujeto, a los compañeros, a la población se le dice, ¿no?, hay formas, ¿no?, de cuidarse o protegerse cuando uno estornuda o cuando uno tose. ¿Ah? O ya no pañuelo es lavable, no es cierto, es bonito, sino él, más fácil. ¿Por qué será? Porque el pañuelo que usábamos antes se queda pues acá y se mantiene húmedo, ¿no es cierto? Ahí están todos los virus que se empiezan a correr la vida. Y si yo voy a nuevamente a colocarme, estoy infectándome, ¿no es cierto? En cambio, si es desechable, agarro y se fue. ¿Listo? ¿Qué más? Tenemos aquellos que viven en zonas hacinadas, con habitaciones hacinadas. Lo mismo desde el grupal. Mientras mayor congestión de recursos humanos haya en un ambiente, mayor probabilidad para contagiarme siempre y cuando haya algún paciente que esté con problemas respiratorios. Entonces, básico esto, ¿no?, la ventilación. Una por ese motivo y el otro porque haya mayor circulación de aire, ¿sí?, mayor circulación de aire, para que los gérmenes o microorganismos no se concentren demasiado y puedan sedimentar fácilmente, evitar estar en el medio ambiente y facilitar el contagio de algún problema respiratorio. Y aquellos que nos gusta fumar, gracias a Dios ya no se ve, ¿no?, evitar estar en contacto con los pacientes que fuman, ¿sí?, porque el pasivo está más susceptible
a dañar su organismo que el que fuma, que el activo. Ya no veo eso. Ya no veo ya no veo tantas personas que fuman. Antes sí me acuerdo, pero ya ha bajado. Hasta en las reuniones mismos sociales ya casi nadie fuma. Qué excelente, porque el tabaquismo es el peor enemigo, no solamente de los problemas respiratorios, sino de otras enfermedades, como el cáncer. Cáncer de problemas respiratorios. ¿Qué otros factores hay? Los riesgos sociales, ¿cierto? Es lógico pensar que en los países latinoamericanos, como les decía al inicio de la clase, ¿no?, por su baja condición económica y social, estén más expuestos a padecer este tipo de problemas. ¿Sí? No vamos a explicar mucho este tema porque se supone, pues, ¿no?, mala alimentación, deficiente alimentación, no muy buena vivienda, malos hábitos culturales, hacen pues que los factores sean más agresivos para poder condicionar estos problemas respiratorios. También el analfabetismo por falta de conocimiento, ¿no?, es un factor, y finalmente la dificultad para atención del paciente cuando éste recurre en busca de una atención oportuna. Aparte de los factores sociales, tenemos los factores individuales, o sea, propios de la persona. En estos factores tenemos, por ejemplo, todo niño con bajo peso al nacer o prematuro, ¿no?, generalmente tiene mayor tendencia a producir problemas. ¿Por qué? Porque en los niños con bajo peso al nacer o prematuros no hay una madurez, ¿cierto?, del tracto respiratorio. ¿Sí? Entonces, como no hay una buena madurez del tracto respiratorio, vamos a decir básicamente del tracto pulmonar, ¿no?, a nivel de alveolos pulmonares, ¿no?, entonces puede actuar como un factor agravante de los problemas cuando se presentan. Básico, la lactancia materna exclusiva. Vamos a referirlo también cuando veamos recomendaciones que se van a dar. Desnutrición moderado grave, bajas defensas, mayor probabilidad de enfermarse, aquellos pacientes con infecciones y deficiencia de vitaminas, básicamente la vitamina K. Otro tipo de factores, factor de riesgo sociales, ¿no? Ya lo dijimos en la anterior diapositiva, y luego vamos a lo que es nuestro, la prevención. Entonces, en la prevención no existe mejor éxito de medidas de prevención si nosotros tratamos bajo tres aspectos los problemas de salud pública: a nivel individual, familiar y comunitario. A nivel individual, directamente con el paciente, explicándole los temas relacionados a cómo debe, ¿no?, prevenir problemas de salud por esta patología que estamos tocando. A nivel familiar, ¿no?, orientando a los acompañantes, haciendo las visitas domiciliarias en nuestras comunidades con los que viven en la casa, porque la visita familiar de seguimiento, monitoreo, no se le hace solamente al paciente, sino también a la familia. A eso le llamamos nosotros atención integral de salud, a través de paquetes de atención integral de salud. Y a la comunidad, ¿no?, puedo yo utilizar estrategias, ¿no?, a través de charlas, me reúno con los que más necesitan este tipo de orientación, ¿no?, las organizaciones sociales de base, por ejemplo, los comedores populares, los comités de vaso de leche, ¿no?, los UNAMAS, que están de moda también ahora, que sea Prona, pues todas estas organizaciones sociales no formales o formales nos permiten a nosotros tenerlos como estrategia para poderlos orientar en relación a estas medidas de prevención. Entonces no se olviden que la prevención se hace a nivel individual, familiar y comunitario. Ahora, eso no solamente va solo, sino también tiene que ser con participación de aquellas autoridades que toman decisiones hoy en día, como es el gobierno nacional, regional y local. Estoy hablando de, así, si hablamos de cabezas, presidente, gobernadores y alcaldes. Lo que estamos pasando ahorita, por ejemplo, no hay agua, ¿sí? Todos sabemos que no hay agua, ¿cierto? Solo hay en algunas zonas. Pues, ¿quiénes tienen que intervenir ahí? Bueno,
los gobiernos regionales y locales. Es responsabilidad de ellos, como que lo fue el COVID. El COVID no lo hubiéramos combatido, o no lo hubiéramos hecho frente, si no actuábamos multidisciplinariamente y multisectorialmente. Gracias a la buena intervención y participación del Ministerio de Salud, desarrolló una directiva sanitaria nacional para poder abordar este tipo de problemas, no solamente el personal de salud o los que laboran en salud o el Ministerio de Salud, sino que también se le dio responsabilidades al mismo gobierno, ¿sí?, a los gobernadores y a los alcaldes. ¿De dónde nacen pues las famosas campañas que hacíamos nosotros de atención? ¿De dónde nacen las plantas de tratamiento, plantas de oxígeno? ¿De dónde salen los medicamentos que en ese entonces supuestamente dijeron que era para el COVID, cuando está demostrado que no era para nada? Así es, era nuevo, era novedoso, y había que iniciar estrategias utilizadas no solamente a nivel nacional, sino internacional, que estaban dando fruto relativamente, pero había que hacerlo. Y no me dejarán mentir, yo he sido director de la red de salud desde el año 21, justo cuando empezamos la campaña de inmunizaciones, que fue una pandemia, un problemón, con denuncias y denuncias de todo, pero había que tomar decisiones oportunas. El Estado nos decía que no, que solo vacunábamos a los adultos mayores y a los que tenían comorbilidad. Nosotros nos reuníamos acá con el gobernador, con el director de la Miresa. Como yo tenía la responsabilidad de todos los establecimientos, tuvimos que tomar la decisión de ¿qué? De bajar los datos, si teníamos vacunas. Pero el Estado dice que no, entró Contraloría, no creo, Contraloría de Ilusión, arranca. ¿Con qué autorización habíamos vacunado? Y si pasaba algo, ese es el problema. Pero en ese momento usted tiene que tomar la decisión. ¿Qué es más importante? ¿Salvar vidas o respetar una norma? Eso le decíamos a nosotros, a la Fiscalía de Lima. O sea, ¿cuál es lo más importante? O sea, teníamos vacunas, que si iban a perder las vacunas, o sabiendo que era una de las medidas de prevención para que los pacientes no se enfermen o no mueran, las vamos a tener almacenadas. Para nosotros era más error sanitario hacer eso, o sea, respetar sus normas, que vacunar. Por eso es que tal en el 21 tenemos, gracias a Dios y a la buena voluntad de todas las autoridades que pusimos, tenemos felicitaciones a nivel nacional. El mismo, bueno, Castillo, que es presidente, con sus malos o no malos, bueno, yo no me meto en ese tema político, pero nos vino a felicitar, nos entregó la medalla de la ciudad acá en el día 28 de agosto del 21, en la fiesta de Tana. Entonces tomamos una buena decisión. Y todo eso, ¿no?, ahora hoy en día, corroborado que la principal medida de protección y prevención de la COVID eran pues las vacunas, pues, era la inmunidad de rebaño que se hablaba antes. ¿Se dan cuenta? Eso nos sacó por esto. ¿Qué es más importante? ¿Vacunar? ¿O que se dejar que no vacunen y que se mueran los pacientes? Pues, a veces, la misma experiencia, el mismo hecho de estar en el campo, a uno le enseña a tomar decisiones prácticas, inmediatas, oportunas para salvar vidas. ¿Qué es nuestro objetivo de nosotros? ¿Cierto? Mejorar la salud y prevenirla y evitar que se mueran. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que tener siempre esa alianza, ¿no?, de todos los actores sociales. Y en el caso de los problemas respiratorios en forma general, la vacuna contra la influenza. Cada año, según un calendario de vacunación, que van a tener un tema específico de inmunizaciones ustedes, si no lo han hecho, de repente la van a tener en la clase, no recuerdo bien qué APS es, ¿no? Vacunamos anualmente a todos, particularmente a niños y adultos, que somos vistos desde el punto de vista epidemiológico los que están más expuestos y los que están más relacionados con las tasas de incidencia, mortalidad y movilidad, ¿no? Generalmente la vacuna de influenza previene de las cepas AH3N2, AHN1 y influenza tipo B. Y lo que seguimos ahora también, ¿no?, con la vacunación contra el COVID-19. O sea, con 3 dosis,
¿sí? Según calendario también, ¿no? Y la cuarta de refuerzo con la polivalente. Y el personal de salud, todos, pues mínimo 3. A pesar de eso, les voy a contar algo. ¿Me dan 10 minutitos más? ¿Sí tienen? ¿O quieren que cortemos? No, está bien, ¿Quieren? ¿Sí? Ya, gracias. Entonces, a pesar de ello, de la importancia, miren, ¿no? Personal de salud, en Tacna por lo menos les puedo dar de estadística, un 10% del personal, miento, un 5% del personal no se vacuna, hasta ahora. Prefirió no venir a trabajar que vacunarse, porque se les metió el chip de que nos estaban controlando, ¿no? Todo lo que va a Entonces, como medidas de prevención, ya en general, aparte de haber ya identificado que son individual, familiar, colectivo, ¿no? Con las vacunas específicas, tenemos la prevención general, generalmente que le damos, valga la redundancia, a las mamás, a los acompañantes de los niños. Promover la lactancia materna exclusiva, de cajón. 6 meses lactancia materna exclusiva. Así no tengas, díganle a la mamá de que en la casa las mamás, las abuelitas saben cómo es que la mamá puede aumentar la producción de volumen de leche materna. Y nosotros también, ¿no es cierto? También sabemos. Y también se les da orientaciones de prevención y promoción desde el momento que empiezan a gestar, porque ya se las va preparando a través de las psicoprofilaxis. Entonces, exclusivamente lactancia materna, ¿no? La función del pezón es lo básico, pues, porque ahí se estimula pues, la producción de leche. ¿Verdad? Y es tan simple comunicar y hablar de eso a la mamá. Después de los 6 meses, alimentación complementaria o suplementaria debidamente orientada. Las enfermeras están capacitadas para ello, las nutricionistas que hay en los establecimientos también están capacitadas para ello. Pero eso no significa que nosotros debamos de conocer. El médico tiene que conocer de todo, porque a ustedes los van a buscar, así sea por fregar, entre comillas. A veces vienen y les preguntan a ustedes, doctor o doctora, la paciente tiene tuberculosis, ¿o no has seguido dando la cara al niño? Así ya, si no has leído, ¿cómo quedas? Siempre tiene que saber de todo, porque el personal de la salud considera al médico el individuo que sabe todo, pues. Para eso estudiado 10 años, 7 años, 8 años, ¿no? Pues debe conocer aquello que ellos regularmente, actividades que realizan en su establecimiento de salud en base a normas, que no están escritas a veces, ¿no? O que si están escritas no las rebuscan. Vigilar y corregir el estado nutricional. Todos los niños van a hacer sus controles de crecimiento y desarrollo. Y eso tiene que ser sí o sí. Cumplir con el esquema nacional de vacunación. ¿Con cuántas vacunas? Pobres niños. Creo que son como 17 vacunas. Imagínense, pero todo en base a un calendario, ¿no? Siguen grandes y no siguen vacunando. Pero ¿dan resultados? Sí, ¿cierto? Sí dan resultados. No fumar cerca de los niños, ya les dije. No quemar leña, evitar la contaminación ambiental. Siempre lo básico, al niño, al adolescente, al adulto, al joven, al adulto mayor, que coma pues bastante fruta y verdura para prevenir las enfermedades infectocontagiosas y las no, las transmisibles. Tomar abundantes líquidos, evitar el hacinamiento y la ventilación adecuada. ¿Listo? Estamos repitiendo casi ya lo más importante. ¿Cuál es el objetivo o los objetivos de la clase y también del mensaje de este tema? Primero, reducir la mortalidad por neumonía en los niños menores de 5 años, que es la más alta, en niños menores de 5 años. Reducir el uso inadecuado de antibióticos, todos, por favor. No se debe dar jarabe para la tos ni para el resfrío. Denlo cuando realmente requiere. Pero por un achis, no le voy a dar pues, ¿cuál es el medicamento que se le da? Dextrometorfano. Dextrometorfano. Ya, para la tos, dextrometorfano, ¿no? No le demos. ¿Qué más le damos? Un antihistamínico, ¿no? Generalmente le damos antihistamínico, ¿para qué? Para que disminuya el achis, ¿cierto? No puede, solo si se requiere. Solo si hay mucha congestión, yo también doy, pero cuando haya mucha congestión, bueno. Y soy enemigo de darle gotitas tampoco, no lo doy. Los pediatras también dan. Cada médico se forma de acuerdo a su conocimiento y de acuerdo también a la práctica que ha tenido, ¿no? Eso va a enseñar o fortalecer más
el conocimiento adquirido en las aulas. ¿Ah? Está comprobado que cuando uno da antibióticos no cambia para nada el curso de la enfermedad, ni menos evita complicaciones. O sea, ese chip que tenemos para evitar no se vaya a complicar, no evita complicaciones, porque se supone que no es un problema bacteriano, es un problema viral. No está indicado el uso de antimicrobianos a menos que los síntomas no mejoren más allá de 10 días. Es lógico, ¿no? ¿Por qué? A ver, si tengo un paciente que yo clínicamente, en base a mis síntomas y signos, lo vi con un problema de un síndrome respiratorio viral, ¿sí? y no mejora 10 días, ¿qué está pasando? Probablemente no sea una etiología, no sea un problema de viral, ¿no es cierto? Ya tendría que entrar en un bacteriano, por lo menos, que es por la frecuencia el que más se me va a pegar. O sea, ahí ya sí puedo pedir otros exámenes, como que también me puedo arriesgar ya inmediatamente antibiótico. ¿No es cierto? Si no tengo laboratorio, no tengo nada, estoy por ejemplo en La Raya, en el Alto Perú, ¿qué voy a hacer? Tengo que darle. Ahí sí tengo que darle. ¿Ah? Reducir la incidencia de casos graves de infección de las vías respiratorias inferiores. Básicamente hemos dicho neumonía. Entonces, a colación de todo lo que ha hecho el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud también plantea las mismas estrategias, ¿no? Cumplir con el calendario de inmunizaciones, ¿no? Incidir bastante en lo que es medidas de prevención y promoción sobre factores de riesgo. Hay que hacer un manejo estándar de los casos, llámese viral o bacteriano, y usar racionalmente el antibiótico cuando realmente ustedes piensen que lo deben usar. En los niños existe también estandarizado los procesos para poderlos tratar o hacer el seguimiento. Primero, hay que identificar los signos de alarma, que ya también lo hemos revisado en la anterior diapositiva. Identificar signos que indican tratamiento con antibióticos. Ahí los quiero ver, a ver, ¿no? Los que les gusta tratar problemas respiratorios, por ejemplo, los que van a ser neumólogos, ¿no? Para poder diferenciar. No es fácil la diferenciación sintomatológica o clínica de un problema respiratorio bacteriano